estamos ya en la semana 12. Su servidor, el ingeniero Miguel Chávez. Vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a la unidad 5, que es el punto 5.8. Luego sigue con el centro de masa. Seguimos a continuación velocidad del centro de masa y finalizando con aceleración del centro de masa. Eso tiene relación con la fuerza neta, como vamos a ver más adelante. Ya al menos ustedes estarán familiarizados, ¿verdad? Pero en el campo de la física es importante saber acerca del centro de masa. ¿Qué es lo que interesa el centro de masa? ¿Qué es el centro de masa? Entonces vamos a ver un concepto, como dicen, sencillo, en el cual vamos a considerar el centro de masa como un punto en el cual convergen, como dicen, todas las fuerzas actuando en él. Por ejemplo, aquí en estas figuras tenemos una mancuerna, dos masas unidas por una varilla ligera. Si las masas son iguales, pues de modo su centro de masa estaría en el punto medio, independiente de dónde coloquemos mi sistema de referencia. Luego aquí aplicamos una fuerza un poco arriba del centro de masa, y ¿qué va a ocurrir? Que esto va a tender a girar. Pero ¿qué sucede si colocamos esa fuerza en su respectivo centro de masa? Entonces solamente va a tener movimiento de traslación. Entonces, así son los cuerpos, jóvenes, que si se ponen a vibrar o a moverse todos como un solo conjunto, hay un punto en el cual su centro de masa, ahí puede colocar una fuerza neta. Con figuras geométricas es sencillo determinar el centro de masa. Aquí tengo, como dicen, un círculo de madera. Pues el centro de masa, ya saben ustedes que es el centro del círculo, ¿verdad? Ahí podemos colocar una fuerza, y si esta fuerza la colocamos, esta tiende a moverse en una determinada dirección si la fuerza va en esta dirección, ¿verdad? Si va hacia arriba, de esta forma. Entonces, es el lugar geométrico donde se supone se encuentran concentradas todas la fuerza neta que está, todas las fuerzas externas actuando en dicho punto. Por eso es importante el centro de masa. Pero algo adicional, jóvenes, el centro de masa también aquí tenemos, vamos a suponer siempre un bloque de madera, pero hueco. Como ustedes pueden observar, su centro de masa existe en dicho punto, pero ahí no hay masa. Como dicen, aquí este centro lo vamos a considerar como una simple partícula. ¿Qué sucede si ya la figura es así? ¿Dónde estaría su centro de masa? Pues ni modo, va a estar más o menos por esta posición. Y así ustedes lo habrán experimentado con nuestro cuerpo. A veces dicen, sí, el centro de masa de uno, algunos dicen está a la altura del ombligo, pero todo depende en qué posición se encuentre. Si ustedes se encuentran así, agachados, su centro de masa es posiblemente que esté por aquí, ¿verdad? Fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro cuerpo. Entonces, al caminar, nuestro centro de masa, como dicen, tiene que ir sobre nuestro cuerpo, porque si ya se sale a veces de nuestro cuerpo, nos podemos caer, y así sucede.
Imaginen que va el centro de masa, un cuerpo compuesto, van en una bicicleta y de repente, como dicen, se mueve demasiado hacia un lado, se rompe el equilibrio, entonces tiende a girar hacia un lado. Entonces, por eso es importante no referirte al centro de masa. Ahora vamos a ver cómo se determina. Entonces vamos a comenzar con la determinación, como dicen, del centro de masa de un sistema de partículas. Para determinar el centro de masa, pues ni modo, el centro de masa, jóvenes, es un vector, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros tenemos dos masas. Los masas iguales. M sub 1 igual a M sub 2 igual a la masa M. Lo he planteado, como dicen, para dos partículas. Y después, posteriormente, vamos a pasar a placas, luego a sólidos. Entonces, para la determinación del centro de masa, pues ni modo, se define la posición del centro de masa como el producto de la masa M1 por X1 más M2 X2. Primero se define de esa manera porque aquí tengo mi eje X y mi eje Y. Estoy en el primer cuadrante. Entonces, este es mi origen. Sea este mi sistema de referencia. Entonces va a ser el producto de la masa M1 por X1 más M2 por X2. El X2 siempre medido a partir del origen. Entre la suma de M1 más M2. Como les mencionaba, haciendo el ejemplo lo más simple, ¿verdad? Ustedes tienen M1 es igual a M2 igual a N. Entonces me queda que X del centro de masa va a ser igual a la masa, factor común de X1 más X2 sobre 2M. M1 más M2, nos queda 2M, las masas se nos van, entonces la posición del centro de masa va a ser X1 más X2 sobre 2. Y cualquiera dirá si esa es lógica, claro. Por ejemplo, aquí tengo yo una regla. ¿Cómo podría determinar su centro de masa de esta regla? Pues de modo voy a buscar el punto de equilibrio, porque si me pongo así, este lado pesa más que este, y así voy. Más o menos por allá. Y esto es básico, por ejemplo, para la construcción de los equipos, una balanza.
algo que ustedes estén realizando. Entonces pueden observar que la mayoría de movimientos se desarrollan alrededor de ¿qué? Se desarrollan alrededor de su respectivo centro de masa. Una rueda es mejor colocarla en su centro de masa. Entonces, así como les digo, es para dos partículas. Pero en la práctica a veces hay n partículas. De la misma forma, este es el X del centro de masa. ¿Qué pasa? El Y del centro de masa. Para el Y del centro de masa, vamos a... Y tengo M1, M2, que es la distancia T. Por lógica, el centro de masa queda en esta posición. ¿Cómo lo determino? Pues ni modo, utilizo el Y, el centro de masa va a ser M1, Y1 más M2, Y2 sobre M1 más M2. Entonces, ¿qué obtenemos? Que el Y del centro de masa va a ser igual Y1 vale M por 0 más M sub 2 por Y sub 2 sobre M1 más M2. Si las masas son iguales, ¿qué voy a obtener? Que la posición del centro de masa va a ser igual a M Y sub 2 sobre 2M. Las M se me van y la posición del centro de masa es Y sub 2 sobre 2. Esa es la mitad. Y si vale D, esa distancia, pues de modo, me queda de medio. Así determino, como digo, el centro de masa para dos partículas. Pero en general, a veces, como dicen, para complicarlo un poquito más, a veces nos ponen n partículas. Si hay n partículas, entonces la posición del centro de masa va a ser igual a M1 X1 más M2 X2 más M sub n X sub n sobre M sub 1 más M sub 2 más M sub 1. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener que la posición del centro de masa va a ser igual a una sumatoria de M sub I, X sub I, sobre la sumatoria de M sub I. Y esto es igual a 1 sobre la masa total, la sumatoria de M sub I, X sub I. Así determino la posición del centro de masa para un sistema de partículas. De la misma manera, puedo hacerlo para la posición del centro de masa en el eje vertical. Sería una fórmula similar M sub I, Y sub I sobre la masa total, que es equivalente a esta fórmula. O sea, tienen diversas formas, jóvenes, cómo poder ustedes determinar el centro de masa. Bueno, aquí lo tengo en X, en Y, y también lo puedo poner en Z. La posición del centro de masa en el eje Z sería M sub I, Z sub I sobre la masa total. Donde la masa total no es más que
la suma de las masas de la n partículas que tenemos. En la práctica, pues de modo, la posición del centro de masa sería igual a 1 sobre n, la sumatoria de r sub i, r sub i. Recordemos que este r sub m es el vector posición. Luego descomponemos que este r sub m va a ser x sub m en i más y sub m en j más z sub m en la dirección k. O sea, ahí acompañando de los vectores unitarios correspondientes y jk. Eso es cuando se realiza en coordenadas rectangulares. Es importante, jóvenes, que recuerden. Entonces, eso es, como digo, para determinar la posición del centro de masa para n partículas. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo, porque a veces los ejemplos son más ilustrativos. Como dicen, vamos a determinar el centro de masa de una de 3 partículas. El ejercicio dice así, va. Determinar la posición. Recuerden que ya cuando me dicen la posición se refiere a un vector que tiene coordenadas, como dicen, en el eje X y en el eje Y. Lo vamos a hacer en el plano, no lo vamos a hacer en el espacio. Determinar la posición del centro de masa de 3 partículas. Espero que ustedes lo vayan desarrollando a la par. Es sencillo, primero, ¿por qué? Porque está en el primer cuadrante, como se indica en la figura. Entonces la figura, vamos a hacer es sencilla. Ya al menos ustedes pueden intuir por dónde anda. Tengo el eje X, el eje Y, la masa M1 son 10 gramos, M2 son 20 gramos y M3 10 gramos. Y la distancia entre ellas es de. Al menos no sé si por intuición pueden decir más o menos por dónde anda la respuesta. Algunos pueden decir, sí, va a ser D medios en I más D medios en J. Vamos a ver, vamos a determinarlo. Porque recuerden que a la hora de hacer un examen pueden ponerse una figura sencilla. Aquí vamos a tener, este es M1, este es M2 y esto es M3. Entonces vamos a determinar, jóvenes, la posición del centro de masa para 3 partículas. Les pueden dar 4. Pero ya con 3 a veces es suficiente. Aquí he puesto 3 y como ejercicio tal vez podrían hacer el mismo, pero en una forma que estén formando un triángulo. Entonces vamos a determinar primero el X del centro de masa. Recuerden, la fórmula sería
X del centro de masa va a ser M1 X1 más M sub 2 X sub 2 más M sub 3 X sub 3 sobre M1 más M2 más M sub 3. Uno ya aprende de memoria, ¿por qué? Por la práctica, porque eso es importante, ¿va? Que ustedes practiquen, aprendan, como dicen, hagan sus propios resúmenes y expónganse. Yo a veces les recomiendo otra manera, si usted tiene a quien explicarle lo que ha aprendido, la técnica del espejo, cómo aprenden a cantar, cómo aprenden a bailar en frente de un espejo. Entonces, de alguna manera, el conocimiento es para que ustedes lo absorban y no lo olviden, porque en el desarrollo de la vida uno tiene que aplicar a veces lo que aprendió en primaria. Porque a veces llega uno a una empresa y comienza a trabajar y se da cuenta, bueno, esto no me lo enseña en la universidad, pero uno tiene que ingeniársela, por algo ha logrado el título de ser ingeniero. Entonces tiene que, como dicen, utilizar su ingenio para resolver cualquier dificultad. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, M1 por X1, ¿cuánto vale X1? Pues ni modo, aquí no hay distancia, está el origen, entonces aquí vale 0, entonces 0 por M1 es 0, más M sub 2 por X sub 2, también vale 0, más M sub 3 son 10 gramos por D. De la distancia. Sería la distancia de X sub 3. Entonces, M1 más M2 más M3, 10, más 20, 30, más 10, 40. 40 gramos. Entonces, el X del centro de masa serían 10 sobre 40 D. Se va el 0, entonces me queda D cuartos. Entonces, he obtenido la posición del centro de masa en el eje X. Ahora lo vamos a hacer para el eje Y. Entonces, la posición del centro de masa para el eje Y me queda el Y del centro de masa va a ser igual M sub 1 Y1 más M sub 2 Y sub 2 más M sub 3 Y sub 3 entre M1 más M sub 2 más M sub 3. ¿Qué obtengo? Que el Y del centro de masa, bueno, aquí me queda el mismo valor que tengo allá, son los 40 gramos. M1 por Y1 vale 0, Y no sube, sino que está en el origen, más M2 vale 20 por D, más M sub 3 por Y también vale 0. Entonces, por lo tanto, me queda 20D sobre 40. Entonces me queda que el Y del centro de masa es mitad 1, mitad 2 de metros. Gracias, obtenido, jóvenes, la posición del centro de masa, como dicen, en el eje. Pero como ustedes ven, el enunciado dice determinar la posición. Entonces la posición de su vector, el M del centro de masa sería D sobre 4 en I más D medios sin fondo. A la par, las respectivas unidades, ¿verdad? Dependiendo si tenemos centímetros, tenemos metros, tenemos milímetros. Ahora, si lo queremos dibujar, pues ni modo, aquí quedaría la mitad
y aquí en la mitad, un cuarto quedaría, o sea, por aquí queda el centro de masa. Entonces el vector va en esta posición, ¿verdad? La posición del centro de masa. Entonces en este lugar, como dice, se actúa aquí una fuerza, todo el conjunto se va a mover en esa dirección. Dependiendo si es la fuerza a lo largo del eje X, la fuerza a lo largo del eje Y. Entonces, esta es la posición del centro de masa. A veces se les dan las figuras y ustedes deben determinar cuál de esos puntos. Entonces, espero que hayan comprendido este tema. Porque para partículas es sencilla. Es de aplicar únicamente las fórmulas M1x1 más M2x2 más M3x3. Entonces, esperemos, como les digo, que hayan asimilado el concepto de centro de masa para el sistema de partículas. En los problemas que ustedes pueden observar son preguntas sencillas. Pero a medida que ustedes van avanzando en los cursos respectivos, ya ven, no les ponen partículas, sino que pueden ponerles sólidos, placas, por ejemplo. Entonces ya se aplica de otra manera, que es lo que vamos a ver a continuación, como dicen, centro de masa de objetos sólidos. Pero también ya existen jóvenes tablas, así como existen, ustedes pueden observar, y que en matemáticas ven cómo determinar un integral, ya hay tablas de integrales. Entonces, de la misma forma, ya hay centro de masa de figuras conocidas, pero en la práctica uno se enfrenta no con figuras sencillas. Por ejemplo, no le va a poner a veces un círculo. Determinar el centro de masa es el círculo. Pues corresponde al lugar geométrico. Pero ¿qué sucede si le pueden poner una figura compuesta? Entonces ya el problema se complica. Entonces en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver centro de masa de objetos sólidos. Prácticamente un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay que determinar, como dicen, algo integral. No tan complejo, los integrales son sencillos, pero a veces al alumno a nivel de matemática 2 que ha comenzado a ver las partes de integración, se le hace difícil porque no lo practica bien seguido. A ver, ¿qué es lo que más recordamos? Una simple suma, 3 más 12, ahí nunca se nos olvida. Pero no estamos resolviendo integrales todos los días. Si vamos a decir, sí, voy a hacer 5 integrales diarios, te voy a hacer de esta figura, voy a agarrar una figura que ustedes tengan en su casa, un objeto, y voy a determinar el centro de masa, ¿verdad? Entonces sí, ahí vamos uno aplicando lo que hemos adquirido a través de la enseñanza teórica que nos han dado. Entonces, por ejemplo, tenemos de manera general, ahí tengo mis ejes coordenados, como dicen mis triadas, ¿verdad? Y tengo un cuerpo cualesquiera. Entonces, es posible, bueno, si el centro de masa está aquí. Entonces, el vector posición sería esto. ¿Cómo voy a llegar a él? Pues ni modo, voy a seleccionar un diferencial de masa de ese cuerpo. ¿Verdad? Y voy a determinar el X del centro de masa de
delta M, de un delta M. Entonces voy a tener que va a ser 1 sobre la masa total, la sumatoria de los M sub I, delta X sub. Como puedo observar, ese cuerpo lo he dividido en N partículas. Ya vemos que cualquier sólido, por ejemplo, puedo hacer infinidad de partículas. Y determino la posición del centro de masa a lo largo del eje X. Entonces, lo que voy a hacer es que ese X del centro de masa le voy a aplicar lo que ustedes han observado en matemáticas, lo que le llaman el límite. El límite, cuando este delta X se hace lo más pequeño posible, como dicen que tienda a cero, perdón, voy a tender aquí es delta M sub I por X. Entonces, delta M sub I lo voy a tender hacia cero. Entonces, de 1 sobre M. M es la masa total de todo el sólido, que eso lo puedo determinar con una balanza, ustedes saben. Ahora en medios prácticos, entonces la sumatoria de los delta M sub I, X sub I. Pues ya ustedes saben por definición que cuando este delta M sub I tiende a cero, esta sumatoria de las N partículas que constituyen el cuerpo va a tender a la definición que ustedes saben que corresponde al integral. Entonces va a ser igual a 1 sobre n, el integral de x por el diferencial de masa. Entonces, de la misma manera, obtengo así el y del centro de masa, que va a ser 1 sobre la masa total, el integral de y por el diferencial de masa. Y si no tengo el eje z, pues de modo el z del centro de masa, 1 sobre la masa total, z por el diferencial de masa. En general, la posición del centro de masa de ese cuerpo es el inverso de la masa total, el integral del R de F. Ya asociando para cada uno. Cualquiera hace, la fórmula es sencilla. Pero como les digo, no es tan simple, es mejor calcular para partículas sencillas que para sólidos. Si uno, como dicen, va a observar y a veces tiene cuerpos compuestos, pues no hay que buscar la forma más adecuada para lograr, como dicen, determinar ese centro de masa. Entonces, hay que tener en cuenta que primero es la forma. Lo importante es tener en cuenta, como les digo, qué forma tienen los cuerpos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si el cuerpo tiene esta forma? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué sucede si tengo de esta forma? Son similares. Este es un cuerpo delgado, este es un poco más grueso, puede ser una tabla, por ejemplo. O puedo tener ya un sólido. Haciéndolo de una forma más simple, jóvenes. Entonces, para cada uno de ellos, se determina que esto tiene una densidad lineal. Puede ser que sea una varilla, un alambre. Que sea una placa, tengo densidad
superficial. Y esta parte, pues ni modo que voy a tener ya un concepto que ustedes no manejan desde primaria, como dicen la densidad volumétrica, que decía la densidad de un volumen. Densidad lineal, ¿qué es densidad lineal? Pues primero, se representa por la letra lambda, famoso hoy, la lambda. Recuerden hoy con los tipos de virus, alfa, beta, gamma, delta, lambda. La han popularizado un poco más, ¿verdad? Al menos uno ya está conociendo la utilización del alfabeto griego bastante en el campo de la medicina. La densidad superficial, pues esa se representa por la letra griega llamada sigma. Aunque este sigma, pues, más adelante, cuando lleguen sólidos, van a ver, por ejemplo, esfuerzo. Densidad volumétrica, pues modo se representa por la letra griega llamada ρ. Ahora, ¿qué es densidad lineal? La densidad lineal no es más que la razón de masa por unidad de longitud. ¿Qué es densidad superficial? Pues de modo masa por unidad de área. ¿Qué es densidad volumétrica? Masa sobre volumen. Aunque ustedes están más familiarizados con el concepto de densidad volumétrica, densidad, masa sobre volumen. Y alguna vez en química técnica, por ejemplo, le han pedido determinar la densidad, la masa o el volumen. Ahora, si el cuerpo es homogéneo, cuando menciona homogéneo, se refiere que es del mismo material. Si el cuerpo es homogéneo, entonces la lambda sería en forma diferencial de n sobre diferencial de longitud. Sigma va a ser diferencial de masa entre diferencial de área y el volumen, diferencial de masa entre diferencial de volumen. ¿Para qué me va a servir esto? Para sustituirlo en la fórmula respectiva. Como usted puede observar, lo único que uno debe saber es distinguir qué es lo que va a tener. Lineal, superficial o volumétrico. Nosotros en este curso de Física 1 únicamente vamos a trabajar con los dos superiores. Ya nosotros, pues ni modo, posiblemente, inclusive creo que lo van a ver o lo están viendo, no sé, todavía, pero matemáticas 2. Cuando están en determinación de área, por ejemplo. Entonces vayan el diferencial de X, en algunos casos, otros vayan el diferencial de Y, luego ponen el diferencial de X en función del diferencial de Y, dependiendo qué cota estemos determinando. Entonces, es importante que ustedes recuerden esa parte. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para determinar, como dicen, pues no, el tema que estoy dando es a partir del centro de masa. El tema al inicio de la clase del 5.8 son centro de masa. Luego comenzamos a dividir en centro de masa de un sistema de partículas. Ahora estamos centro de masa de cuerpos sólidos. Voy a calcular su vector positivo.
No sé si hay otra pregunta. Centro de masa, si es, ¿verdad? Después de terminación del centro de masa de un sistema en particular, ahora estamos para objetos sólidos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo nos vamos a determinar, como dice, un ejemplo sencillo, la determinación del centro de masa de una barra. De una barra de masa N homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner una regla. Esa es la barra. Y vamos a determinar el centro de masa de esta barra. La longitud de la barra, pues de modo, le vamos a llamar L. Cualquiera diga que es un ejercicio sencillo, claro que siga, porque cualquiera decir la respuesta es la mitad. ¿Por qué? Porque ya hemos convivido con reglas, por ejemplo, con una varilla. ¿Dónde está el centro de masa de una varilla? Automáticamente cualquiera dice sí, está en la parte media. Ahora, ¿cómo lo resolvemos desde el punto de vista, como dicen, de la física, utilizando las herramientas matemáticas? Aquí es utilizar la fórmula que mencionamos. Entonces, lo que hacemos, jóvenes, como ustedes pueden observar, esta es una barra sólida y voy a determinar la posición del centro. La longitud de la varilla es L. Yo voy a poner longitud de la varilla es L. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues de un modo, lo primero, jóvenes, tengo que seleccionar mi diferencial, ¿verdad? Tengo que seleccionar un diferencial de masa. Ese es mi diferencial de masa. ¿Qué posición? Cualquiera. Aquí, 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 en cualquier lugar. Este es mi diferencial de masa que está a una distancia X. Es mi diferencial de masa. Pero yo tengo que la posición del centro de masa para objetos sólidos es 1 sobre m, el integral de x de n. Pero ya aquí me da una mejor idea, es homogénea.
Homogénea, ¿qué quiere decir? Que es del mismo material, entonces, por lo tanto, tengo lambda. Esto es la densidad lineal. Entonces, lambda va a ser igual a la densidad lineal, que es igual a masa por unidad de longitud en función del diferencial de masa, que era dm sobre dx. ¿Por qué dx? Porque la barra está a lo largo del eje x. Porque a veces a la hora de un examen no se la ponen horizontal. Ya en un parcial, por ejemplo, ¿cómo la pondrían? La pondrían vertical. Ya, no, eso ya no lo he visto. Es lo mismo, lo único que debemos saber aplicar la fórmula respectiva. Entonces, yo tengo que el X del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total, el integral del X de M. ¿Y qué es de M? De M es lambda de X. Entonces me queda X multiplicado por lambda de X. Integrar, ¿cuáles son los límites? Si aquí tengo mi origen, va a ser desde 0 hasta L. Entonces, X del centro de masa va a ser igual a 1 sobre M, el integral, perdón. En vez de 1 por lambda es constante. Entonces, el integral de X de X. Desde 0, desde X igual 0 hasta X igual L. Es la longitud de toda la barra. Entonces, si ustedes realizan ese integral, el X del centro de masa va a ser igual a lambda sobre M. El integral de X es X cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a X. Entonces, el X del centro de masa me queda lambda sobre M. L cuadrado sobre 2. Y lambda es M sobre L. Entonces, al sustituirlo, tengo que X del centro de masa va a ser ML cuadrado sobre 2 L M. La M se va, 2 se va con esta L, y me queda que el X del centro de masa es LM. O sea, como ustedes pueden observar, esa es la fórmula que he aplicado. O sea, con esto he comprobado, porque yo ya sé que para una varilla, como les mencionaba, homogénea, está en su punto medio. Pero a veces sucede que las varillas no son homogéneas, pueden tener materiales diferentes, ya son materiales compuestos. Ahí ya se va complicando un poquito más. Entonces espero que, como les digo, les haya quedado claro con este ejemplo sencillo, porque es sencillo, ¿verdad? O sea, el cambio, pues sí, se utiliza lambda, como les mencionaba, porque tengo densidad lineal, es una línea. Puede ser un alambre delgado, puede ser una cuerda de guitarra. Entonces, el lambda, como les digo, es lambda por diferencial de masa y lambda por dx. Entonces, este diferencial de masa, ¿verdad? Que yo tengo aquí. Entonces, se sustituye en esta fórmula. Eso es lo que se hace. Entonces, me queda x, como ustedes pueden ver,
X de X. O sea, recordemos que cuando vamos a integrar, todo debe estar en función de una sola variable. Es que eso es lo importante con las técnicas de integración, va a dejarlo en función de una sola variable. Pero como les digo, este es un ejercicio sencillo, hay ejercicios un poquito más complejos, ¿verdad? Ya son figuras compuestas, ya el problema se dificulta más. Entonces vamos a continuar ahora con el punto 5.9, que se refiere al movimiento de un sistema de partículas. Como es el movimiento, pues ni modo, ya hemos determinado, por ejemplo, el vector posición. Y hemos logrado determinar el vector posición, ya no tenemos dificultad, porque aquí es importante, van a recordar que lo que hemos aprendido en las unidades anteriores, ¿verdad? Lo vamos a seguir aplicando más adelante. Entonces, vamos a ver, como les digo ahora, el movimiento de un sistema de partículas. ¿A qué me refiero? A la velocidad del centro de masa y a la aceleración del centro de masa. Por cuestiones de tiempo, joven, nos explica, ¿no? Como dicen, la clase es teórica prácticamente, ¿no? Yo esperaría que en los diferentes grupos de discusión ustedes participen más. Yo he tenido esta dificultad, ingeniero, he hecho este procedimiento, ¿verdad? Pero lo importante, jóvenes, acuérdense, hoy prácticamente debemos de tratar de ser autodidactas, porque es la única forma a veces de aprender. Eso es la nueva tendencia educativa, que cuesta, claro que cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo, porque cuando uno ya está afuera se da cuenta. Como les digo, esto no me lo enseñaron en la U, pero sí que lo tiene que desarrollarlo, porque recuerden que detrás de nosotros hay un montón de profesionales que desean integrarse al trabajo. Entonces veamos el movimiento de un sistema de partículas, como me refiero a la velocidad del centro de masa. Entonces, la velocidad del centro de masa lo vamos a recordar como V sub m. Velocidad del centro de masa. Esto es una cantidad vectorial. Este es un vector. Entonces, si ya vimos el vector posición del centro de masa, pues ni modo, la velocidad del centro de masa sería no más que la derivada del vector posición centro de masa con respecto al tiempo. O sea, así determino la velocidad del centro de masa, derivando. Y si ustedes recuerdan, esto habíamos llegado que era para un sistema de partículas 1 sobre m, nos quedaría la sumatoria de los m sub i, la derivada del r sub i con respecto al tiempo. Y al traducirlos, esto se transforma en que 1 sobre m va a ser igual a la sumatoria de los m sub i, b sub i. Ya la velocidad de cada una de las partículas. Y si ahora esto paso hacia el otro lado, pasa multiplicando. ¿Y qué obtengo? La masa
total de las partículas por la velocidad del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de los m sub i p sub i. ¿Y qué es el producto de m sub i por b sub i? Ya ustedes lo vieron la semana anterior. Producto de masa por velocidad es una cantidad vectorial llamada momento lineal de la partícula o cantidad de movimiento. Entonces tengo masa total por la velocidad del centro de masa es el P total. Va a ser igual a la sumatoria de los P vectorialmente. Es decir, que voy a tener a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Entonces aquí llegamos a lo siguiente, que es la cantidad de movimiento total lineal del sistema es igual a la masa total del sistema multiplicada por la velocidad del centro de masa. Así obtenemos, como les digo, la cantidad de movimiento total. Es la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Ahora, ¿qué sucede si derivamos esa expresión, jóvenes? Si derivamos la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Qué sucede si derivamos con respecto al tiempo? Pues de modo se obtiene la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, se obtiene la aceleración. Entonces, la aceleración del centro de masa sería igual a la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. Recordando que la aceleración siempre da las unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, como son para sistemas de partículas, entonces la aceleración del centro de masa va a ser 1 sobre m, la sumatoria de los m sub i
la derivada de B sub I con respecto al tiempo, entonces la aceleración del centro de masa va a ser igual a 1 sobre n, la sumatoria de n sub I por A sub I. ¿Y qué es masa por aceleración del centro de masa? ¿Qué sería, jóvenes? Masa por aceleración del centro de masa. Fuerza. Fuerza. Entonces, esto lo que me daría es lo que le conocemos como fuerza neta, fuerza total. Va a ser igual a la sumatoria de los m sub I A sub I. Y como lo decía el compañero, pues ni modo, esto nos da la fuerza neta, que va a ser igual a la masa por la aceleración del centro. ¿No será que la fuerza neta, o sea, la fuerza externa neta en un sistema de partículas es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración del centro de masa. Entonces, esa es la parte más importante. Como digo, volvemos a qué? A la segunda ley de Newton. Puede ser producto de masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, fuerza neta es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa, por un sistema de partículas. O inclusive podríamos ver si fuerza neta va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas F sub I. O sea, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas. Por eso es que ustedes saben, se les da a veces a conocer cómo determina la fuerza resultante. Digamos, actuando sobre un punto determinado. Ustedes recuerdan al inicio cuando les puso sumar vector A, vector B, vector C, todas se hace siempre para sistema de partículas. Entonces vamos a pasar a desarrollar un ejemplo, si al caso no alcanza el tiempo para su desarrollo, ustedes lo complementaríamos, como dicen, en la siguiente clase. Los ejercicios, como les digo, son sencillos, porque esa cuestión a nivel teórico, ¿verdad? Pero a veces lo importante es, a la hora de hacer un ejercicio, es que lo aprendamos a analizar, que sepamos los pasos. Porque a veces es que uno lee el ejercicio y no sabe cómo solucionarlo. Cuando ya está resuelto, cualquiera dice, sí, estaba fácil, pero ¿cómo hallar la entrada? Porque de repente a uno le ponen una suma y nunca le enseñaron a sumar. Entonces, es importante, como les digo, dominar bien
la base teórica. Es decir, bueno, ¿qué tema es? ¿Qué magnitudes físicas se ven involucrados? ¿Qué respuesta quiero obtener? O sea, al menos debe uno proyectarse. Porque a veces en los exámenes salimos mal debido a que no nos hemos preparado lo suficiente. Cuando alguien se prepara, pues de modo, marca notas altas. Y he observado, algunos estudiantes son bien dedicados, ¿no? Llevan excelentes notas. Hay otros que no han leído lo suficiente o en ese instante buscan en internet y no logran captar qué es lo que le está preguntando. A veces no son preguntas directas, son preguntas que requieren un poquito de esfuerzo, de análisis. Ese es el campo de la ingeniería. Aquí todo lo que se enseña es en base a que ustedes han hecho una investigación previa. Entonces vamos a tratar de desarrollar este siguiente ejemplo. Nos mencionan que un cohete se dispara hacia arriba cuando llega a una altura de 500 metros. Y una rapidez de 100 metros por segundo. Explota en 3 fragmentos. Que tienen igual masa. Un fragmento se mueve hacia arriba. A 200 metros sobre segundo. El segundo fragmento tiene una rapidez de 50 metros sobre segundo. Y se mueve al este. Justo después del explosivo. Justo después del explosivo. ¿Cuál es la velocidad del tercer fragmento? Porque solamente nos han dado dos. Inmediatamente después del explosivo.
Ahí tiene todo el problema. Como ustedes pueden saber acá, es un poquito bastante largo. Como alguien dirá, sí, está sencillo. Claro que sí, está sencillo. Pero, ¿qué elementos debemos emplear? Entonces, nosotros jóvenes hasta aquí estaríamos quedando el día de hoy.